solamente nuevamente agradecerte, Luis. Bueno, Luis, la gente de Tandil es un escribano conocido para nosotros, ya muy colaborativo, ha participado de las jornadas inmobiliarias del Centro de Martilleros en el año 2019 y bueno, es un escribano joven con mucho empuje y de los que yo llamo modernos. Y bueno, es parte del estudio de escribanía Jaureche. Y bueno, nada, Luis, agradecerte y bueno, si querés, arranque nomás. Dale, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, siempre es un placer estar dando una mano y colaborar y sumar entre todos. Creo que si cuando el escribano trabaja en equipo con el martillero es cuando se logran los mejores resultados, así que me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Con respecto un poco a la charla de hoy o a esta conversación, un poco de lo que decía Gabriel, ¿no? Él me preguntó qué veía yo que se podía reforzar o seguir trabajando a la hora de que cuando un martillero me trae una operación, ¿no? Obviamente, como me dijo Gabriel, que es la dinámica de esto, interrúmpanme, pregúntenme, la idea es que no sea algo monótono, aburrido, donde yo le esté diciendo cosas que además quizás ya saben, o si quieren meter algún hecho concreto que les pasó, alguna situación, suele ser más entretenido y el resultado suele ser el mismo, que es todos nos capacitamos. Bueno, un poco lo que me decía Gabriel, yo lo que decía que de repente hay mucho para trabajar, es el tema cuando ustedes hacen una captación de una propiedad, que un cliente les lleva un inmueble, estimo que lo primero que hacen es ir a verlo, a ver cómo está la propiedad, si es un baldío, etcétera, lo que sea, y como segundo paso le piden la documentación correspondiente. A mí me ha pasado en más de una oportunidad que llega un martillero y te dice, mira, vengo a traerte los papeles para hacer una reserva, y me trae la documentación, y muchas veces el martillero no sabe exactamente quién tiene que firmar, qué tipo de propiedad es, ¿viste? Y uno le dice, no, pero mira, acá tiene que firmar la cónyuge, uy, no me di cuenta, la cónyuge está en la Quiaca, y bueno, pero... Entonces, un poco el esquemita que yo armé medio básico, que es, cuando vos te vienen a traer una documentación, es que tenés que mirar. Lo primero es el sujeto que te la está trayendo, la persona, ¿no? Si es una persona física, si es una sociedad. Si es una persona física, lo más rápido que le sale a uno es controlar el estado civil, si compró casado o soltero, y cuál es el estado civil actual. Porque muchas veces pasa que el estado civil actual es casado, pero de repente compró estando, perdón, que en la escritura figura soltero, pero actualmente es casado, o a la inversa, compró casado y ahora está divorciado. Entonces, lo primero que uno hace como escribano es analizar eso. ¿Quién es el sujeto que está autorizado a firmar lo que sea una reserva, un boleto o una escritura? Entonces, lo primero que fijarte es eso, una persona física o una persona jurídica. Y si es una persona física, ver el tema de si el inmueble es ganancial o propio. ¿Y cómo nos damos cuenta si es ganancial o propio? Con esto que les digo, si compró estando soltero, siempre, siempre es propio. Excepto que en la escritura diga específicamente que es un bien propio, que especifique el origen de fondos y que la cónyuge también haya firmado. O sea, que una persona casada venda como bien propio, lo tiene que decir la escritura. Muchas veces nos dicen, no, pero la plata es mía, mi mujer sabía, y en la escritura debería decir, bueno, pero si en la escritura no lo dice, claro, y si tu mujer no firmó, lamentablemente la tengo que entrar al juego. Entonces ese es un primer punto. Siempre que el hombre es casado, por lo general, siempre que es casado, por lo que es general, es ganancial. La excepción es si compró como bien propio y tiene que estar específicamente en la escritura. Y las otras dos cuestiones, que cuando es un bien propio, es si el antecedente es una donación, ahí no hay ninguna duda, y si le vino de una sucesión. Siempre que es donación o siempre que es sucesión, es bien propio, no importa el estado civil. Y ahí lo que tienen que tener en cuenta a la hora de que cuando es un bien propio, o mismo cuando el hombre compró soltero pero en concubinato, es si es sede del hogar conyugal. Si es sede del hogar conyugal, siempre tiene que firmar la mujer, no importa que sea casado o no, no importa que haya comprado soltero o no. Eso también lo dice la escritura. El Perdón, Código Luis, y Civil. a la inversa, si es de la mujer, el marido también tiene que dar el Sí, asentimiento. acá es por inmueble. Yo soy Luis Inchaupe soltero. Compro soltero, no siquiera estoy casado. Pero ahí yo establezco, por ejemplo, un bien de familia, o yo mismo en la escritura dejo establecido que estoy en concubinato,
y que ese es el hogar conyugal. El día que yo vaya a vender, la plata es mía, todo es mío, pero mi concubina tiene que firmar. ¿Por qué? Porque la ley protege el hogar conyugal. Yo no puedo dejar en la calle a mi concubina. No, pero Si ella no quiere eso, firmar, sí. la inversa es igual, o sea, si es de la No importa el mujer, el género. hombre también. No Es una importa el cuestión. género, es un tema, sí, Ah, ok. exactamente, es un tema de persona, no es un tema de género, es un tema de persona física. Entonces, esa es la única excepción, que siendo bien propio, a la hora de vender, tiene que igualmente firmar el cónyuge, porque es donde está establecido la sede del hogar. La sede del hogar. El hombre te puede decir, pero ya no es más, porque yo me peleé, sí, pero en la escritura está. Y el que puede quedar pegado en la escritura, en el boleto es el martillero y en la escritura es el escribano. Entonces, tanto en una reserva como en un boleto, como en la escritura, tiene que firmar esta persona. Ahí es un poco la distinción entre bien propio y bien ganancial, y a usted le va a dar la pauta de quién tiene que firmar. Porque muchas veces viene el hombre y te dice, no, mirá, sí, yo ahora soy casado, pero esto es uno mío propio, y de repente el hombre está separado de hecho y tiene que traer a la mujer a firmar, y la mujer no quiere firmar, y nos encontramos con un problema a la hora de la reserva, o nos encontramos con un problema que todavía es más grave a la hora del boleto. Una pregunta que me hacen recurrentemente los martilleros es, pero para la reserva, ¿hace falta que firmen todos? Porque en realidad firma él, después vienen los otros. El tema es que si una reserva no está firmada, una reserva o boleto, ni hablar escritura, no está firmada por todas las personas que corresponde, después no le es oponible. ¿Qué significa? Viene él, firma, pero no firma la cónyuge, que está todo bien con la cónyuge, está casado, feliz, y se están por ir de segunda luna de miel, pero no firma la cónyuge. A la hora de ir al boleto o a la hora de un incumplimiento, no se le puede exigir nada a esa cónyuge. ¿Por qué? Porque ella nunca firmó. Como ella nunca firmó, ella no está obligada a cumplir con nada. Entonces vendría a ser una reserva o un boleto incompleto. Por eso es importante que el inicio del proceso siempre firmen todas las personas adecuadas. Le va a dar mucho más seguridad jurídica a ustedes, y a la hora de reclamar un incumplimiento de reserva, un incumplimiento de boleto, un incumplimiento de contrato. Eso por el lado de las personas físicas. Después, obviamente, se puede encontrar con el lado de la persona jurídica, que suele ser bastante más simple, porque la persona jurídica no está ni divorciada, no es ni propia ni ganancial, es de la persona jurídica. Ahí lo único que tenemos que estar atentos es que esté el estatuto, es que esté el acta de asignación, y chequear en el estatuto o en el acta de asignación quién es la persona que me tiene que firmar. Nada más. Es más simple, pero también hay que tener en cuenta esas dos cosas. Muchas veces no sé, sí. Antes de avanzar, a mí me pasó algo, por ahí está bueno comentarlo, porque la verdad que no lo sabía. Vendí un terreno que eran, las dos personas que vendían estaban viviendo en España. Habían dejado un poder a determinada persona para todas las cosas que requirieran, y cuando presento el poder, la propiedad estaba a nombre de fulanito casado con fulanita. En realidad, fulanita tenía que dar el asentimiento, no tenía, o sea, el poder que tenía no le servía, por más que fuera para vender, para todo. Me desayuné ahí. Para el asentimiento es algo específico, que si no está aclarado para el inmueble al que se dice, no sirve. Exactamente. Bueno, eso es un tema que lo tenía un poco más adelante, que es qué pasa si se encuentran con que el vendedor te dice, no, mira, yo soy apoderado, yo te traigo la propiedad, yo soy el apoderado, está en España, donde sea que esté, pero actúa como apoderado. Ahí, en el poder, dos cosas específicas. Uno, lo que dice Gabriel, no es lo mismo un poder de venta que un poder de asentimiento conyugal. Con el poder de venta común y corriente se pueden encontrar generalmente con dos poderes. Uno que es amplio, que yo le doy poder a Gabriel para que me venda todas las propiedades, y que tiene que estar expresamente la facultad de vender y comprar, la famosa disposición. Ya a partir de la reforma del 2015 tiene que estar textualmente, o sea, no sirve que diga, lo dejo hacer Gabriel lo que quiera, no, para comprar y vender inmueble, para hipotecar, para donar, para... Si no lo dice expresamente el código, no permite utilizarlo. Y si no, se pueden encontrar con el poder especial. El poder especial, yo le doy a Gabriel para que me venda el lote 1 de la manzana 4, que mide 2.000 metros. Entonces Gabriel puede vender nada más que ese lote. Con respecto al asentimiento conyugal,
es otro tema para tener en cuenta, que la ley obliga a que cuando la cónyuge presta asentimiento conyugal para la venta, tiene que ser un poder especial donde tiene que estar citado el bien que se vende. No se pueden usar más de 2015 para acá poderes de asentimiento conyugal genéricos. De 2015 para atrás se los van a encontrar, porque antes estaban permitidos. Era muy típico que la mujer o el marido le daban uno genérico para no todos los inmuebles y era más fácil. Esos poderes no sirven más y no se pueden usar. Específicamente tiene que estar. ¿Un cónyuge le puede dar al otro cónyuge un poder de asentimiento conyugal para vender? Sí, sí se puede. En la única excepción en la cual no puede dar asentimiento conyugal un apoderado que es cónyuge es en el hogar conyugal. Si ustedes están vendiendo un hogar que en la escritura dice que compraron para vivienda única o que fue afectado a bien de familia, el titular registral no puede ser además apoderado de su cónyuge. El apoderado tiene que ser un tercero. Eso es cuando es el hogar conyugal. En cualquier otra situación, el apoderado puede ser el mismo cónyuge, no hay ningún problema. Pero tienen que estar atentos a esa distinción, que es, a ustedes llega la escritura, el sujeto es un apoderado, bueno, cuando el sujeto es un apoderado, tener en cuenta estas cosas, ¿sí? de que tenga las facultades suficientes y que si es asentimiento conyugal, que lo diga específicamente con el bien, porque si no, no se puede usar. Está bien, es así. Gracias. Perfecto. Bueno, eso es con respecto al sujeto. Otra cosa que de repente puede ser que se encuentren, o por lo menos la consulta que me hacen bastante es, mirá, es casado, pero ahora está separado de hecho, entonces la mujer ya no tiene que firmar, o no, mirá, es casado, se divorció y él arregló con la mujer que el inmueble se lo queda a él. Primero y principal, el separado de hecho no es un estado civil. Si en la escritura dice casado, tiene que firmar la ex cónyuge, así sea separado de hecho hace 40 años, tiene que firmar igual. Lamentablemente es así. Y si son divorciados, salvo que te traiga la escritura donde él se haya adjudicado ese inmueble, ¿sí? Que entonces su título ya no es una compraventa con su mujer, sino que su título es una adjudicación de inmueble por disolución de sociedad conyugal, tiene que igualmente firmar. En la escritura se pone que son divorciados, que, no sé, que el dinero se lo queda al cónyuge porque ellos se pusieron de acuerdo, pero igual tienen que venir a firmar los dos, porque ese es otro tema recurrente, no, pero estoy separado hace 20 años, o ya estoy divorciado y me lo quedé yo, lo uso. Está bien, pero tanto en la reserva como en el boleto, como en la escritura, tienen que firmar todos para que la reserva sea, para que cualquier instrumento sea oponible, por decirlo de alguna manera. Y la otra situación que se pueden encontrar es que el titular registral esté fallecido. También es bastante común que la gente no ponga el inmueble a su nombre por un tema económico y tiene cierta lógica, y ahí hay que estar muy atentos a ver el estado en que está eso. Porque muchas veces te dicen, no, sí, pero ya la sucesión ya está. Bueno, ¿para qué significa ya está? ¿Viste? Tiene que estar la declaratoria de herederos y tiene que estar declarado el bien en la sucesión y el juez tiene que haber ordenado la inscripción. Sin eso no se puede vender. Con declaratoria de herederos ya se puede firmar reserva y boleto. Se puede firmar con seguridad jurídica. Sin declaratoria de herederos se puede firmar. Sí, claro que se puede firmar, pero estás corriendo un riesgo muy grande, porque si aparece un heredero o si aparece algún conflicto, el comprador no tiene forma de protegerse porque no es comprador de buena fe porque no había declaratoria de herederos. En cambio, con declaratoria de herederos, ustedes se quedan tranquilos que tanto una reserva como un boleto, todos los herederos, el conjunto de todos los herederos firman y ustedes están tranquilos que están dando la seguridad que tienen que firmar todos. Si después aparece otro heredero más, ustedes no están en falta. Ustedes actuaron bien, hicieron firmar a los que tenían que hacer firmar, será un tema de que los herederos arreglen entre ellos después con el que apareció. Pero esa venta está hecha, esos derechos valen y el comprador no pierde sus derechos. Con lo cual es importante siempre tener la declaratoria de herederos. Además, teniendo la declaratoria de herederos, denunciar un bien en la sucesión, hoy en pandemia son entre 30 y 60 días. No es un plazo grave, no es un plazo complicado, con lo cual vas a boleto y lo resolvés relativamente rápido. Pero esa es la tercera situación, que es, el titular es una persona física, falleció, estar atentos a quiénes son todos los herederos realmente, y con eso la única forma es tener efectivamente la declaratoria de herederos. Eso con respecto un poco a cuando reciben una escritura, a qué mirar en la escritura. Con respecto a los sujetos, estos son los aspectos de repente que se me ocurrieron más relevantes para que no se les pase nada, digamos.
Después, obviamente, lo segundo que miramos, o lo primero, es el inmueble, el objeto del inmueble, ¿no? Que el objeto del inmueble está el tradicional, el básico, que es un inmueble dividido por ARBA, que es una casa, un lote baldío, lo que sea, que el título ya es suficiente, que por lo general y por suerte son la mayoría. Y después, lo que también se pueden encontrar es que sea un lote muy grande, que ya se ha subdividido, ya sea un plano. Entonces muchas veces una persona viene a vender y dice, mira, pero tengo este plano, acuérdense siempre de pedir la escritura, digamos. Todo plano tiene que tener atrás una escritura. Un plano por sí mismo no es título suficiente. El título suficiente es escritura más plano, y el plano tiene que estar registrado y comunicado. Si el plano no está registrado y comunicado, no sirve. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque tiene el número de plano, y abajo dice registrado y comunicado y tiene la firma de catastro. Si ustedes ven que no tiene la firma de catastro, es porque algún paso le falta. ¿Cuál es el problema si le falta algún paso? Que no podemos pedir informe de dominio como corresponde. Entonces, eventualmente, hay que vender por croquis y ya no por plano, y no se pase de escritura hasta que no esté terminado. Entonces, estar atentos a que se hice una venta por plano, que esté el plano registrado y pedir la escritura antecedente. Y después, el otro que se puede encontrar generalmente es lo que es pH. pH en un departamento suele ser relativamente fácil, porque realmente es siempre construido, y es raro que se agregue metros en departamentos en altura, pero sí estar muy atentos de repente cuando son pH chicos, de 2, 3, 4 unidades funcionales, o los típicos pH que son una casa al lado de la otra, que para subdividirlo lo llevaron a pH, porque ahí, leyendo la escritura, se pueden encontrar con 3 estados de un pH. Uno que es que ya está construido, uno que está en construcción y otro que está a construir. El que está construido se puede hacer escritura, se puede vender, no hay ningún problema. Ahora, el que está en construcción o a construir, para poder hacer escritura hay que hacer un paso previo, que lleva tiempo y lleva plata, con lo cual cuando ustedes reciben una escritura y analizan el objeto, analizan el inmueble que están vendiendo y es pH, estar atento a esto, que si dice a construir o en construcción, averiguar un poco más en qué estado está eso, porque a veces no se puede vender incluso. Y lo segundo que tienen que ver, sobre todo en un pH, es ver la cantidad de metros denunciados, preguntándole a la persona, primero al vendedor, no hace falta hacer un análisis más profundo, pero preguntarle si la cantidad de metros construidos actuales coincide con la cantidad de metros que están declarados en el plano. Porque como ustedes saben, en un pH es la única escritura donde están volcados los datos reales de una propiedad. Cuántos metros construidos, descubiertos, semicubiertos. Entonces muchas veces nos pasa, sobre todo en los pH chicos, como le digo, que el constructor lo declara con 30 metros, después lo construye y lo saca a vender y tiene 100 metros. Se puede vender igual y a veces sí, a veces no, hay que analizarlo. Hay a veces que las escrituras no se pueden hacer porque se traba en catastro y hay veces que sí, pero pongan el ojo en eso, porque hay una serie de combinaciones que los van a complicar. Les voy a contar un ejemplo mío personal que me pasó hace una semana. Martilló me trae una documentación, es para hacer boleto y escritura en 30 días, rápido, y cuando me pongo a leer la escritura, le digo, pero esto está en construcción. Sí, me dice, pero no pasa nada. Y tampoco respeta los metros. Le digo, acá dice 35, me dijiste 80, faltan 45. No, bueno, sí, pero se hace cargo la compradora, no te preocupes, vos metele que necesitamos hacer escritura. Bueno, esa combinación, por ejemplo, no se puede hacer escritura. Si figura en construcción y encima la cantidad de metros cuadrados difieren de lo dicho originalmente, el agrimensor tiene que hacer un trámite que demora 3-4 meses y después recién se puede hacer escritura. Entonces, esta martillera, por ejemplo, lamentablemente tuvo que cancelar la operación, porque como le dijo, no, pará, me dijiste que era así, después así, y ahora el escribano me está diciendo otra cosa. Bueno, pero es lo mismo. Bueno, conclusión, se cayó la operación. Quizás si la martillera de entrada lo veía, lo estudiaba, analizaba, sin tener que saber que se podía hacer o no, pero hace la consulta, todos tienen un agrimensor amigo o que trabaja más, un escribano, hace una consulta que le lleva 10 minutos, se sacan la duda y al comprador o al interesado le pasan bien la información, entonces muchas veces se queda mucho más tranquilo, ¿viste? Si uno le dice entrada a las cosas, se resuelve más fácil y no sale asustado o espantado. Entonces, a la hora del objeto, estar un poco atentos, sobre todo en pH, de ver el tema de cantidad de metros declarados, construido, a construir, en construcción, para no llevarse una sorpresa y que después no se pueda hacer la escritura. O mismo porque después para hacer la escritura hay que gastarse 300.000 pesos entre agrimensor, escribano,
y quién se hace cargo de los gastos, y ¿viste? Muchas veces esos problemas, si los atajamos de antemano, si los sabemos de antemano, se pueden hablar distinto, trabajar distinto, y entonces y ya de antemano uno lo va resolviendo de entrada y no al final corriendo con una fecha tope. Y después con respecto al objeto, estar muy atentos a temas restricciones que se encuentran mucho, ensanche de calle, restricción por un tendido de luz, restricción, no sé, por algún arroyo. Muchas veces esas cosas se nos pasan de la vista, la pueden apropiar a la venta, la pueden a vender, y de repente el lote resulta que tiene una restricción de 6 metros por 10 y tiene 60 cuadrados, ¿viste? 60 metros cuadrados menos. O vale un poquito menos, o al comprador ya no le interesa porque se quería hacer otra cosa. Estar atentos también a la restricción. La restricción suele estar a continuación de la descripción del inmueble. Y si no, la suelen encontrar en un informe de dominio. Pero también prestar atención a eso por lo mismo. Muchas veces las restricciones se terminan resolviendo o al comprador no le afecta, pero si el comprador se encuentra con la restricción a la hora de firmar el boleto o a la hora de hacer la escritura con el escribano, primero que ustedes no van a quedar bien, y segundo que se les puede caer la operación de vuelta, quizás por desconfianza de esta persona o porque se encontró con este problema, duda y se retira de la operación. Trabajándolo de entrada y dándole seguridad de entrada, la persona lo asume y hace los papeles igual. Y además, sí pasa con las restricciones, que sobre todo me ha pasado de ver reservas que se firman sin prestar atención a la restricción, y cuando vas a boleto, salta la restricción porque se hace un análisis más profundo, porque surge el informe de dominio, y esa reserva es inválida. Y el responsable de esa reserva son los martilleros. Generalmente la reserva no pasa por escribano, muchas veces la hacen ustedes directamente en su inmobiliaria. Una reserva que no refleja la restricción o que no refleja un derecho que está afectado al inmueble, ya es motivo suficiente para que el comprador se pueda retirar sin penalización, y es motivo suficiente para que el comprador pueda decir, bueno, para mí alguien me tiene que compensar por esto. Y el vendedor va a decir, yo martillero, yo te di toda la documentación y vos no la pusiste. Ahí en el medio van a quedar ustedes. Entonces, a la hora de hacer una reserva, que eso sí lo suelen hacer ustedes, prestar mucha atención a las restricciones. Y a cualquier derecho real que tenga afectado. El más común suele ser bien de familia o suele ser usufructo. Porque eso también les va a indicar quién tiene que firmar, porque si está bien la usufructaria tiene que firmar, o si hay que conseguir una partida de función, y porque si es un bien de familia va a haber que desafectarlo. Generalmente todo eso se hace simultáneo en la escritura, no atrasa, no demora y no suele ser inconveniente, pero en 1 de cada 10 se pueden encontrar con un problema de ese tipo. Entonces, mejor, si ustedes reciben la documentación y hacen ese análisis, o hacen esa mirada, y lo mismo, la consultan con cualquier escribano o agrimensor de su confianza, van a evitar este tipo de problemas y van a poner la información arriba de la mesa. Ricardo. O sea, en el caso de que haya un usufructuario, ¿es conveniente que también firme la reserva? Sí, correcto. De hecho, vos no podés vender sin la firma del usufructuario, y el usufructuario es el que tiene el uso, el goce y la administración de la propiedad. Con lo cual, una reserva firmada por el nudo propietario, que es el titular de la propiedad, no es oponible al usufructuario, lo que le decía yo al principio. Si el usufructuario puede decir, no, mira, yo esto no lo quiero firmar, ya está, la reserva se cae y no hay penalización para nadie. Lo mismo con un boleto. Entonces, siempre hacer firmar a todos. Muchas veces el usufructuario vive en otro lado, vive en otra jurisdicción, o está en otro lado, o no puede asistir a firmar. Se habla, se charla, se deja aclarado, y firma solo el nuevo propietario aclarando que lo hace en representación, o manifiesta hacerlo en representación de. Pero la realidad es que legalmente hablando, esa reserva o ese boleto no es oponible al usufructuario. Con lo cual, si se cae la operación o el usufructuario nunca firma, nadie le puede decir nada. Y nadie lo puede sacar de la propiedad, porque él tiene derecho al usufructo. Con lo cual, es fundamental que firme, digamos. Y Claudia. Hola, buenas tardes. Claudia Falco. Vuelvo a los PH. PH que no sean departamentos, vamos, que sean casitas. Uno de los PH hace una modificación de superficie, agranda superficie, pero nunca el consorcio manda, nunca se llama de nuevo al agrimensor, porque bueno, siempre hay alguno que le faltan 2 pesos para... Porque eso cada vez que supuestamente bien hecho tendría que ser que cada vez que un copropietario
modifique la superficie construida, tendrían que llamar al agrimensor y volver a hacer la mensura, ¿o no? Ahora, si una unidad funcional que no modificó la superficie quiere vender, ¿el hecho de que otro copropietario haya modificado le restringen algo? No, ahí vos no tenés ningún problema. Si la unidad funcional está declarada a construir, en construcción, y la cantidad de metros cuadrados se respetan, vos podés escriturar sin ningún problema y a vos no te afectan lo que hagan los otros propietarios de las otras unidades funcionales. No se olviden que en PH tu título de propiedad es solo de tu unidad funcional. Con lo cual, no hay, en ese sentido no hay ningún problema, Claudia, podés hacer la escritura, y no es que estás en falta o que te faltó un papel. Tu PH dice 70 metros cuadrados, la escritura dice 70, el plano dice 70 y se venden 70, lo podés hacer sin ningún inconveniente. En lo a construir y en lo construido igual. ¿En los que están a construcción o en construcción? No, los que están terminados, digamos. Porque vos decías, en lo que es a construir. No, perdón, eso es en lo que está terminado. Cuando en la escritura, cuando en el plano, que después se vuelca en el reglamento o en la escritura de venta, figura como construido, que ya está finalizada la obra, vos como martillero lo recibís, ya está construido, la cantidad de metros cuadrados dice que es, y no hay ningún inconveniente. Eso se puede hacer. Hago acá una aclaración porque también, obviamente, se van a encontrar con uno después sale a la cancha, ve las situaciones reales y lo tiene que resolver. Si en la escritura figura construido, por ejemplo, y en la escritura figura que son 70 metros cuadrados, pero en la realidad tiene 100, ¿puedo hacer escritura o no puedo hacer escritura? En ese caso particular, cuando ya el estado constructivo es el real, que es construido, y le agregan cantidad de metros cuadrados, sí se puede hacer escritura. Yo puedo hacer la escritura igual, el agrimensor va a ir, va a medir la cédula, ARBA le va a dar la cédula catastral actualizada, la va a actualizar con 100 metros, a la municipalidad, si están presentados los planos o no, me dará coincidencia o discrepancia, y yo puedo transferir la propiedad. No hay ningún problema. Ahí lo importante son dos cosas para analizar. Una es, obviamente, siempre avisarle al comprador, che, mirá, esta es la situación, no se modificó tela porque cuesta mucha plata y porque la realidad es que en la seguridad jurídica la propiedad sigue siendo la misma. Yo te estoy vendiendo 100 metros, vos comprás 100 metros, el plano hizo 70, pero es un tema burocrático. Entonces, ¿se puede hacer la escritura? La verdad que sí. ¿Se hacen escrituras de ese tipo? Muchísimas. Los ejemplos más claros de este tipo, por ejemplo, son en los barrios cerrados. Vos imaginate, como decía Claudia hace un rato, que yo tengo 20 unidades funcionales, todas casas en un barrio cerrado, o tengo 6, que tampoco es tanto, y todos van modificando. Entonces, cada vez que yo modifico tela, el agrimensor va y mide las 6. Entonces, tiene que modificar el plano de las 6, entonces muchas veces es bastante común. Yo agrego un baño, agrego 20 metros cuadrados, que no es tanto, y de repente me tengo que gastar 150.000, 200.000 pesos en trámites para poder hacer eso. Y la verdad que no tengo la plata ni tengo las ganas para que la escritura figure lo que realmente es por la cantidad de metros, porque la seguridad jurídica es la misma. Se puede hacer, sí, es común y se van a encontrar con todo, con gente que la acepta o con gente que no la acepta. En lo que tienen que prestar mucha atención cuando difiere la cantidad de metros construidos con lo que dice el plano, es que no hayan construido para arriba. Porque muchas veces la gente agrega a lo largo, que no hay ningún problema, pero cuando se agrega para arriba, primer piso, segundo piso, no siempre se puede. Entonces, de repente la persona que lo compra dice, bueno, yo lo compro, pero después yo lo incorporo, y no se puede incorporar, nunca te lo van a incorporar, porque eso ya es agregar polígonos. Una cosa es agrandar, viste que las unidades funcionales son polígonos, polígono 1, polígono 2. Una cosa es agrandar los polígonos y otra cosa es agregar polígonos nuevos. Agregar polígonos nuevos, hay que estar atentos, consultar con el agrimensor, porque a veces se puede, pero muchas veces no se puede. Entonces, ahí es en que hay que estar muy atentos. Pero después, en estado construir declarado construido, si difiere la cantidad de metros y el comprador la acepta y el vendedor la acepta, la escritura se puede hacer igual. Y en la escritura lo que se hace es poner, o en el boleto o en la reserva, según cédula catastral, según escritura son 70 metros cuadrados, según cédula catastral son 100 metros cuadrados. Y ya está, se acabó, el comprador se anoticia de que son más metros cuadrados de lo declarado y se acabó la cuestión. Una consulta, Luis. Porque, hay una situación que me pasó de un lote que vendí,
sobre calle Salta, que por ordenanza tiene previsto un ensanche, la calle, y le saca los lotes, que son 5 metros del frente, a hacer avenida. Una avenida que nunca van a poder hacer porque la idea era comunicar con Movediza y tienen que sacar un cerro en el camino y hoy por el paisaje protegido está prohibido, bla, 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 bla. Eso no estaba ni en el título ni en el informe de dominio. La restricción estaba igual. Salió porque se pidió, y ahí, se pidió el urbanístico, ahí apareció. Ahora estoy tratando de revertir la ordenanza para no afectar la restricción, que no se va a hacer nunca. Entonces, bueno, pero es, hay veces que no alcanza con el informe o no alcanza con la escritura. Exactamente, hay muchas veces que hay alguien cometió un error, muchas veces pasa, o lo cometió el agrimensor. No, ojo, hay dos cosas ahí. Una que es el error humano que puede pasar, todos podemos fallar, pero lo importante de eso, Gabriel, es que vos estabas con la escritura, estabas con el informe y no te surgió de ningún lado. Entonces, si bien es una situación que nadie quiere pasar, a la hora de responder es decir, mirá, yo pedí todo lo que tenía que pedir y en ningún lado surgió. Acá hay un error, pero puede pasar. Y lo otro que puede pasar muchas veces es que vos el hombre compró en 1980, y ahí no estaba esa restricción porque las ordenanzas son de 2005, 2006, una época que el Consejo empezó a sacar ordenanzas cada 2 minutos sin mirar nada, sin controlar. La verdad que han hecho un trabajo bastante desprolijo en ese sentido y han afectado muchos inmuebles y muchos propietarios que se ven afectados por ordenanzas, que le saca una cantidad de metros, el lote de 400 metros le saca 80, que es un montón. Pero bueno, ahí lo que puede pasar es que la ordenanza es posterior a cualquier título. Entonces vos vas a la escritura de 1980 y la ordenanza no existía. Y las ordenanzas municipales, muchas veces, el 99%, si no hay un acto de derecho real, o sea, de compraventa, de hipoteca o de lo que sea, la municipalidad no manda a inscribir a catastro y después catastro manda al registro de la propiedad. Con lo cual vas a pedir un informe y al registro de la propiedad nadie le comunicó que existía esa ordenanza local. Entonces ni te saca el informe y no te surge la escritura. Me pasó ahora algo de 1 mes y medio o 2, no me acuerdo qué avenida era, de un lote que era en esquina y le sacaba, no sé, 8 metros por 4. Le sacaba 200 y pico de metros, no, 100 y pico de metros a un lote de 200. Inutilizado el lote directamente, lo había dejado. En un lugar que vos sabés que nunca se va a producir, porque además las ordenanzas son posteriores a edificaciones anteriores que estaban sobre la línea que correspondía en su momento. Entonces tienen que tirar abajo 15 casas, pero lamentablemente, ustedes como martillero y yo como escribano, a la hora de pedir los papeles, y si esto surge, no podemos decirle al comprador, che, mira, vos quedás tranquilo que nunca va a pasar nada. Y porque si pasa, y segundo, porque además nunca van a poder presentar un plano en la municipalidad, porque la municipalidad no lo va a dejar aprobar el plano. Lo que hay que hacer, Gabriel, que es lo que estás haciendo vos, contratar a un abogado y iniciar una acción o de caducidad, una acción de reversión de la cosa, de la ordenanza, y una vez que cae la ordenanza, se cae la desafectación. Pero ¿La sí, caducidad pasa cuándo se produce? Hay que estar atento. Mirá, la verdad que jurídicamente no lo sé, no lo sé porque yo este caso particular que te digo, se lo pasamos directo al abogado y el abogado iba a iniciar la acción. Porque era un lote, como te digo, de 250 metros, pasó a tener 120, o sea, un lote inutilizable prácticamente. Pero sí, a veces pasa eso. Bueno, estábamos con el tema del objeto, que ya habíamos visto un poco, y cuáles son las cosas más importantes de tener en cuenta en cualquier tipo de inmueble, que es las restricciones que puede llegar a tener y el tipo de derecho real que puede llegar a estar afectado. Y después, por último, es un tema que en realidad ya habíamos hablado, pero lo profundizo un poco, que es el tema de los poderes. Hay un tipo de poder que ustedes se pueden encontrar que es bastante común, que es el poder especial revocable con efectos por muerte. Mucha gente compra, tiene la escritura y se hace un poder especial revocable para después revender, o porque en su momento no pudo escriturar, o porque no le interesó escriturar por un tema de costo y ahora lo quiere revender. Lo importante para ver en un poder especial revocable es a favor de quién está
Y siempre el poder especial revocable tiene que estar acompañado de un boleto. Que el boleto idealmente tiene que estar sellado ante ARBA y sellado ante AFIP. El sellado ante ARBA y ante AFIP es una obligación tributaria, no es una obligación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se encuentran con un boleto, pero que el boleto no está sellado ni ante ARBA ni ante AFIP, será un problema del escribano o de las partes privadas que lo hicieron en su momento. Pero no le saca validez jurídica a este poder especial revocable. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que siempre que tienen un poder especial revocable, tienen que tener un boleto de compraventa. Eso es obligatorio por ley. Si alguien les cae con un poder especial revocable y no tiene boleto, no sirve. Sí o sí tienen que tener el boleto de compraventa. Y la forma de vender eso sin otra condición es ceder ese boleto de compraventa. Esta persona cede el boleto y se escritura a través del nuevo comprador. ¿Sí? Eso es aclaración con respecto al poder. Y después otro tema que yo había puesto es qué pasa si a la hora de pedir un informe de dominio se encuentran con un embargo. Que el embargo puede ser por una deuda chica, puede ser de impuestos, no sé, el embargo que sea. Primero, como primera medida, todo embargo caduca a los 5 años. Todos los embargos, no importa el monto, a los 5 años caducan. Entonces, ver la fecha del embargo, y si caducó, y si ya pasaron 5 años y no hay una reinscripción, ese embargo está prescrito. Y lo segundo que tienen que saber es que se puede escriturar con embargos. ¿Es lo ideal? No, obviamente que no, pero no es un impedimento jurídico para poder escriturar. Muchas veces pasa, yo he hecho escrituras donde el comprador acepta el embargo, o yo he hecho escrituras donde el vendedor dice, no, para que yo lo pago, y ya con el comprobante de pago vienen y hacen la escritura, porque lo que queda es el trámite de levantamiento del embargo, se deja constancia de todo en la escritura, y con un embargo se puede escriturar igual. Con lo que no se puede escriturar es con inhibición general de bienes. Si ustedes se encuentran con una inhibición general de bienes, hay dos formas de escriturar. Una es volver a pedir un certificado y que esté levantada, o dos es que con la orden judicial del juez que decreta el levantamiento de la inhibición general de bienes, pero la sentencia del juez tiene que estar firme, con eso el escribano también puede escriturar. Son casos raros, son casos atípicos, pero que también se pueden resolver a la hora de hacer un boleto o a la hora de hacer una escritura. Si encuentra con un problema así, no por eso el negocio sí tiene que caer, obviamente hay que profundizar en el monto de la deuda, en el conflicto, etc. Pero ambos problemas se pueden resolver. El embargo es más fácil, la inhibición es más complicada, pero los dos se pueden resolver y no tienen por qué demorar 6 meses. Si hay diligencia por parte del vendedor o por parte del abogado del vendedor, probablemente son cuestiones que de repente en 15, 30 días se están resolviendo y la operación se puede hacer igual. Bueno, este era un poco los temas que yo vi a la hora de ustedes captar una documentación, en qué cosas ver, qué cosas analizar, un poco lo que venimos charlando, para después no llevarse sorpresas, para que las operaciones no se caigan, y sobre todo para que jurídicamente no tengan ningún problema para tener que responder ustedes por reservas que se han firmado en su inmobiliaria, digamos, o incluso si se firman de escribano, el martillero hasta el boleto tiene responsabilidad también, es responsable jurídicamente, solidariamente responsable. ¿Está bien? Les hago una consulta, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. En un PH, en un edificio, los copropietarios tienen solamente boleto porque no han podido seguir con el proceso de escrituración, ya que la constructora, al construir el edificio en la zona de las cocheras, habían, digamos, previsto que ciertas columnas midan X centímetros y resultó que por cuestiones de suelo tuvieron que ensanchar las columnas y entran menos cocheras y bueno, eso generó que después se tendría que, digamos, hicieron de nuevo el plano para poder, digamos, ser aprobado con final de obra y están en ese proceso todavía, no se ha podido resolver, pero bueno, en ese caso, si alguien quiere vender su unidad funcional, lo puede hacer a través de una sesión de su boleto y ahí deberá especificar la situación esta que por ahí demora
el proceso para llegar a la escrituración. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, se puede vender con una sesión de boleto, no hay ningún problema. Como dijiste vos perfectamente, haciendo una aclaración de todo, ¿no? Ahí lo ideal siempre es tener una comunicación con el agrimensor, que es el que lleva los papeles, para que el agrimensor específicamente te diga, y después analizar tu boleto. Si tu boleto justo es la unidad complementaria que no tenés, bueno, venderás solo la unidad funcional y no la complementaria, pero lo que haces es una sesión de boleto, dejando aclarados los plazos que se establezcan, o incluso sin plazo, y el nuevo comprador, aceptando todas las obligaciones y aceptando todos los derechos y los plazos, comprará, firmará boleto y se quedará esperando hasta hacer su escritura. Esa unidad complementaria, que ya no entra un auto, ¿se puede terminar escriturando como si fuese una baulera? Sí, ahí tenés dos opciones. O la dejás como unidad complementaria sin especificar si es cochera o si es baulera, porque en el fondo jurídicamente no te cambia y tributariamente tampoco te cambia. O ahí lo que tiene que hacer en algún momento el agrimensor, si hace algún tipo de trámite, es cambiar el destino. Es un trámite relativamente simple, que el agrimensor lo hace con una nota diciendo que la unidad complementaria J... Sí, va a influir en el valor del bien, ¿no? No es lo mismo venderla con una cochera, claro, que venderla con una baulera. Está claro, pero esa información se la vas a aclarar vos. Vos le vas a decir, claro, mirá, pasó esto, ahora tiene 3 metros cuadrados, quizás no te entra un auto, pero te entra una moto, entonces no deja de ser una cochera para una moto, por ejemplo, claro, que es más que una baulera. Eso ya lo verás vos, qué encuadre le das, porque además vos decís, bueno, es baulera, pero entonces si es baulera tenemos que hacerle paredes, tiene puertas, una baulera sin paredes y puertas tampoco sirve. Ese es un análisis técnico que harán los que perdieron, a ver qué les conviene, y vos como martillero tenés que quedarte tranquilo en mostrarle la seguridad. Después, si la unidad complementaria dice que el destino es cochera o dice que el destino es baulera, a lo que voy es que no te cambia mucho, no te cambia nada, en realidad no es mucho, no te cambia nada a la hora de la seguridad jurídica y a la hora de los papeles. O sea, vos lo podés vender igual. Mientras quede bien aclarado, o sea, quizás por boleto dice unidad complementaria para guardacoche para 12 metros cuadrados y en realidad tiene 8. Bueno, vos en tu sesión de boleto aclararás que por modificación de plano y etcétera, sin mucha aclaración, unidad complementaria tiene 8 metros cuadrados, no sirve para guardacoche, no sé, sirve para moto o para baulera. Y ahí lo resolverán ahí, en un boleto, y no hace falta mandar a hacer el trámite del agrimensor. De vuelta, si el agrimensor está en pleno trámite, cambiarlo es una pavada. Pero mandar a cambiar eso y gastarte tiempo y plata en que diga cochera o baulera, la verdad que no cambia y no vale la pena. Quizás ahí estaría bueno acompañarlo con el plano nuevo del agrimensor para que quede bien especificado qué es lo que queda de lo que era. Claro, por eso, si el agrimensor está trabajando y está a tiempo de hacerlo, que ya lo haga. Si ya pasó esa etapa y para hacerlo tiene que ir para atrás, bueno, quizás es más importante sacar rápido el plano y dejar aclarado, o en un acta de asamblea, que incluso se pase por acta de asamblea, dejar aclarado que las unidades tal y tal son bauleras y que se autoriza la construcción de paredes y de puertas para que queden como baulera, o que sirven para guarda de moto y se les pagará la compensación que sea, y quedó aclarado y vos lo aclarás en el boleto y ya está, digamos. No hace falta... En este caso en particular, la arquitecta de la constructora ya presentó planos nuevos, rectificados, digamos, modificados, y simplemente tiene que ser aprobados por el municipio, tal vez con alguna multa de por medio, pero bueno, están en ese proceso. Una vez que se apruebe final de obra, después ya, digamos, el agrimensor hará los trámites para inscribir el PH. Entonces ahí quédate tranquilo, porque si ya está trabajando el arquitecta en eso, tú estás en una etapa previa, con lo cual si el arquitecta lo pone bien, el agrimensor lo va a poner bien, va a reflejar eso, y cuando llegue finalmente, va a llegar con el destino nuevo que le dieron y que se pusieron de acuerdo, estimo yo. En la mayoría de los PH, sobre todo en complejos, entre que se hace el boleto y se toma posesión, hasta que se inscribe el PH y hasta que se escritura, puede pasar un año, año y medio. En esos casos, en el transcurso, las personas, o sea, los pseudo propietarios, porque todavía no son hasta que no tengan la escritura, que tienen boleto, pueden ceder el boleto, digamos, pueden vender las unidades, ¿no?
sí, no hay ningún inconveniente. Sí, claro. De hecho, Aunque no esté inscripto el reglamento, digo. Sí, porque de hecho no son pseudo propietarios, son propietarios de los derechos. No son titulares. Lo único que le falta es la titularidad registral. Pero ellos, Perfecto. ya los propietarios, son dueños del 100% de los derechos a través del boleto de compraventa. Ya tienen posesión, ya tienen pago el 100% y ya son dueños de los derechos, con lo cual nadie les va a poder sacar esos derechos. Ahí lo que haces, como me preguntabas hace un rato, haces una cesión de boleto. Es muy común en Pozo que vos entregues posesión y que se demore. Antes la demora era de 3-4 meses. ¿Por qué? Porque obviamente el constructor manda a hacer el plano de pH cuando ya está casi terminado, que el agrimensor se lo toma como construido y lo manda como construido, que después no hay que hacer un trámite extra. Entonces, quizás faltan 2 meses para terminar y el agrimensor recién ahí le empieza el plano de pH. Antes el diferido quizás eran 6 meses, 4, depende de la agilidad del agrimensor. Hoy, por un tema de pandemia, hoy no, hace 1 año y medio, por un tema de pandemia y cómo está funcionando ARBA, y de repente puedes tener 1 año y medio de demora. Antes no era normal tener 1 año y medio de demora entre la entrega de posesión y la escritura. Eso dependía también mucho del esquema que le usaba el constructor. Pero son plenos propietarios, tienen plenos derechos y los pueden vender como cualquier otra cosa, digamos. ¿Hay algún proyecto para agilizar, para, digamos, los trámites de inscripción de un reglamento de copropiedad y todo ese tipo de cuestiones? Porque parecería que estamos un poco como atrasados como país, digamos, en el sistema de esos trámites. Mirá, ahí tenés 2 problemas. Tenés que trabajar con ARBA y tenés que trabajar con el Registro de la Propiedad Inmueble. Los 2 organismos, la realidad es que funcionan lento e ineficientemente. Lento porque lamentablemente reciben los papeles y de repente están 60 días para analizártelo. Ineficiente porque de repente pasa que arrancan a leer y en el renglón 4 encontraron que había algo mal y te lo mandan de vuelta porque el renglón 4 estaba mal. Vos lo mandás corregido y te dicen, pero el renglón 28 también estaba mal. Va de vuelta y viene de vuelta. A los agrimensores les pasa bastante eso porque toda la información de un plano es información sensible. Entonces, un dato, una coma que está mal, un 0 que está de más, va de vuelta. El escribano en su escritura tiene menos datos sensibles. ¿A qué voy? Si yo puse mal los datos del comprador, el registro ni se entera. Yo después lo tengo que arreglar, pero el registro no se entera. Si yo puse mal algunos datos de escritura antecedente o algunas cosas, el registro de la propiedad inmueble no tiene cómo controlarlo ni lo controla. Entonces, es más observable un plano que una escritura en ese sentido, porque hay más datos sensibles en un plano. Lamentablemente, todo el tiempo, de hecho, hay comisiones, sé que el Colegio de Agrimensores la tiene, y nosotros como Colegio de Escribanos la tenemos, que son comisiones permanentes que se juntan 1 vez por semana que trabajan en esto, en agilización de procesos, en servicios, en cómo mejorar el sistema. Es muy complicado, lleva años, lleva tiempo, y siempre te terminás chocando con la burocracia del Estado, y con lo que es el empleo público, ni hablar en el último año y medio de pandemia. ARBA el año pasado estuvo cerrado 7 meses, y abrió y en diciembre cerró. Una cosa no se puede creer. Pasa, y lamentablemente, a ver, el primer interesado en que salga es el agrimensor y el segundo es el escribano, porque si no, no cobramos. Pero digamos, lamentablemente se trabaja, se insiste, pero excede muchísimo la competencia que tenemos como colegio para poder realmente lograr mejores servicios. De hecho, en provincias más chicas, menos importantes en cuanto a cantidad y volumen, tienen mucho mejores procesos. Porque para ellos es más fácil sentarse y resolver los problemas. Acá la propiedad inmueble tiene 5.000 empleados. Vos quizás implementás un proceso que hay que dejar 800 en la calle. Anda a dejar 800 empleados en la calle. Entonces es muy complejo resolverlo. Traba escrituras, traba inmuebles, traba el comercio. Lamentablemente, por ahora no hay una solución concreta ni rápida. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Exactamente. Exactamente. Luis, una pregunta por fuera de esto. ¿Vos estás en la comisión directiva del colegio? No estoy en la comisión directiva del colegio porque no tengo la antigüedad suficiente todavía. Bien. No, porque hay un tema que a nosotros, ahí lo podés, de todas maneras, aunque no estés en la comisión, por ahí podés. Sí. No tenemos información
¿qué cantidad de escrituras se hacen en Tandil por mes, como para tener una estadística de cómo evoluciona el mercado inmobiliario? Hay un informe de provincia, pero muy escueto, sobre cantidad total de escrituras, pero no está, por ahí la información que a nosotros nos llega no es discriminada, pero yo entiendo que se podría implementar algo que fuera cero de alguna manera, porque eso nos daría un panorama de cómo está la evolución del mercado inmobiliario. No sé si vos sabés si hay posibilidades de algún tipo de... No creo que sea muy complejo. Mira, me lo han preguntado para hacer un estudio, me lo ha preguntado una consultora hace no tanto. El Colegio de Escribanos lleva sus propias estadísticas y a nosotros nos llega todos los meses un informe. La verdad que yo generalmente suelo mirar el número global, no miro el número específico, pero estimo que debe estar. Ahí yo recién me salí de la pantalla y entré a otra porque me acabo de anotar como recordatorio para hacerlo mañana o para apuntarle el lunes, a ver de qué forma está hecho ese informe y cómo se puede desgravar. Sé que el Colegio de Escribanos lo tiene, lo hace, y que todos los meses publica la cantidad de ventas del mes anterior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo tenemos, esa información. Sí, o sea, el total de la provincia. No, pero sé que la producen por distrito también. Ajá. Porque Sé esa que también lo información hacen. Sí, no nos llega, sí, y es creo que interesante. sería importante para tener un sentido de realidad también de qué es lo que nos pasa. Te voy a ser sincero, el Colegio de Escribanos lo hace también y hace una doble análisis. Hace por partido, la tenemos nosotros, no por Tandil. O sea que nosotros, la información que nos llega es de Tandil, Ayacucho, Rauch. Por distrito notarial, digamos. Nosotros le llamamos partido, que nuestro partido, por ejemplo, Tandil es cabecera y tiene esos 4, tiene Ayacucho, Rauch y Benito Juárez. Por partido sé que la tenemos, y también tenemos la información de qué escribano, de qué cantidad de escribanos la hicieron, si son de Tandil o si son de afuera. Porque también esa es otra información que a nosotros nos da una pauta muy interna, que es dónde se están haciendo las escrituras, si se hacen acá, si se hacen afuera, si están, ¿viste? Porque eso es un tema de que los escribanos solamente podemos trabajar en nuestro partido, supuestamente. Así que sé que esa información está y está discriminada. Es cuestión de pedirle y de conseguirla, pero sé que está, Gabriel. Ahí me lo acabo de anotar. Parece una sensación errónea la que tenemos nosotros de pensar que por ahí los escribanos la manejan en forma celosa, digamos, esa información interna, o sea, como que no la quieren dar a conocer, o es algo, una sensación equivocada la que tenemos, digamos, una mirada equivocada. No, la verdad que no sabría decirte. Nunca he escuchado, es más, la otra vez que la pedí me la pasaron, yo les dije, mirá, necesito esta información para una consultora que no era nada que ver, y me la dieron, no me preguntaron mucho, ni me dijeron, ni no la compartas, ni no la digas. No Bien. tengo esa sensación, por lo menos acá en Tandil. No sé si en La Plata, no sé si en... La verdad que no le veo, tampoco le vería mucho sentido a tener oculta esa información, porque además en algún momento siempre termina siendo publicada, digamos, en algún momento aparece en algún lado, porque también Nación, porque también Provincia hacen su análisis, con lo cual yo creo que es un tema más de cómo es la comunicación del colegio y de cómo lo tienen armado, a un tema de a quién se comunica y si esa información es confidencial o no. Bueno, así que no le veo la vuelta por ahí. Si nos das una mano en eso, te vamos a agradecer, porque a ver, no es que nos interesa básicamente entender el mercado y qué nos va pasando. Sí, Si claro, bajan o suben las escrituras, es parte de un análisis que nosotros a veces no tenemos acceso. Cuando empezamos a investigar, lo que nos aparece es esto, cuántas escrituras en la provincia, pero de nuestro algo chico no tenemos tanta información, digamos. Bueno, vamos a trabajar para conseguirla. Y por ahí, Gracias. tengo una última observación. Estaría bueno todo lo que charlamos antes en relación a ver si está casado, no está casado, etcétera, y qué documentación se le pide en cada caso. Pero si por ahí, no sé si en algún libro por ahí existe ya alguna especie de croquis de procedimientos, algo que ya esté plasmado y uno pueda tener en mano
al momento de una operación inmobiliaria, ir y refrescar ese conocimiento, ese procedimiento, para tenerlo en cuenta y no saltearse, o por lo menos minimizar el riesgo de algún error, digamos. Yo, si quieren, lo que puedo hacer, yo me armé un croquis como para no olvidarme de nada, ir mirándolo. Lo que puedo hacer es pulirlo un poco, porque tiene anotaciones, cosas mías, y se los paso, no tengo ningún problema. Yo la verdad que no encontré, hay un montón de libros de escribanía, obviamente no analicé todos. Yo hace 8 años trabajo en escribanía, hace 2 tengo firma nada más, con lo cual yo en su momento hice la misma búsqueda, que era ¿qué tengo que pedir para no olvidarme? Porque cuando somos una escritura no me tengo que olvidar de nada, y la verdad que no la encontré, y también me sirve para los empleados que entran. Entonces yo lo que me hice personalmente, hicimos en la escribanía con los chicos que trabajan conmigo hace 15 años, nos armamos un Word, que lo pasamos a PDF, con todas las cosas que hay que estar atentos para mirar cuando armamos una escritura, para no comérnosla, porque ahí sí que si nosotros como escribanos nos comemos, esa escritura no sirve, o es nula o es absoluta, o es inválida, o etcétera. Nosotros lo armamos nosotros porque no encontré ningún libro que específicamente te diga eso. Sí tenés libros que te dicen casado o no casado, pero así todo junto, en una esquemita como en un Excel, no lo encontré, pero te paso el que tengo yo, la verdad que no tengo problema. No es ninguna magia, dice el procedimiento para ver la información, nada más. Le ponemos derecho de autor y... No, porque voy a quedar mal, no pongan nada. Bueno. No pongas ni copyright ni nada. No pongan nada, por la duda me van a hacer quedar mal. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Tenemos la oportunidad ahora. Bueno. Fue muy claro. Luis, nuevamente gracias por tu tiempo. Sabemos que estás a full y que darnos este espacio para nosotros tiene un valor importante, así que solamente eso, quedamos a disposición para lo que necesites. En algún momento seguramente usaremos nuevamente de tu tiempo, y bueno, nada, muchas gracias por este pantallazo que nos has dado, que creo que nos hace agilizar un poco la cabeza en estas cosas que, si las podemos trabajar bien, las podemos trabajar en conjunto con los escribanos, va a ser mucho más productivo para todos, más aliviado para el escribano, no tiene que estar renegando con que le faltan elementos, mucho mejor para nosotros, que vamos a mostrar que estamos trabajando en forma profesional como debería ser. Así que bueno, nuevamente gracias, Luis. Un placer, en serio, realmente lo disfruto, me gusta compartir, yo también aprendo, así que lo disfruto. Y nada, una última cosa es, ante cualquier duda, porque yo también lo hago, consulten, no se queden con la duda, no se queden con, por lo general, y en Tandil está lleno de escribanos como yo, que estamos bien predispuestos, que tenemos buena voluntad y que preferimos incluso que nos consulten antes hasta a que lleguen con el problema, porque lleguen con el problema hay que empezar a correr y a trabajar. Hagan siempre la consulta antes, porque primero se van a ahorrar un problema jurídico y porque segundo van a quedar mucho mejor con su cliente. Entonces, y aprovechemos esto, la sinergia que de repente creamos las nuevas generaciones de trabajar en equipo, porque si, como decía vos bien, Gabriel, si trabajamos en equipo, la operación sale más rápida, sale más limpia, sale fácil, el cliente sale contento, todos cobramos y todos salimos contentos. Y ojalá podamos trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Yo siempre digo que los profesionales trabajando desde su lugar, pero aceitadamente unos con otros, agrimensor, escribano, abogado, bueno, cada uno de los que interviene, arquitectos, los que intervienen en el trabajo cotidiano de los inmuebles, creo que sería mucho más productivo para todos, nos potenciaríamos unos a otros, ¿no? Ojalá que en algún momento esto se pueda entender. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos.